Alerta en C5N, la Cámara de Apelaciones de General Roca revirtió la resolución del juez Moldes y procesó por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos. Se cae el relato del Ministerio de Seguridad sobre un enfrentamiento armado y se confirma que existió una persecución contra los integrantes de la comunidad mapuche que asesinaron, fusilaron a Rafael Nahuel. Santiago Rey, periodista, está en línea para ampliar sobre este tema. Santiago, muy buenas tardes. Antonio Fernández Llorente y Carla Rebello te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para los dos y para todos. Bueno, se cae el relato de la vicepresidenta y el relato de Patricia Bullrich, ¿no? Lo fusilaron. Sí, exactamente. Es un fallo muy importante porque revierte una resolución del juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, que el mes de enero pasado había procesado a 4 integrantes de este grupo Albatros de prefectura bajo la figura de homicidio cometido en exceso de legítima defensa. ¿Qué significaba eso? Que para el juez, a pesar de que no hay pruebas, no hay pericias, no hay testimonios, no hay resultados de una inspección ocular que acrediten el relato sobre la existencia de un enfrentamiento, hubo precisamente, aquel 25 de noviembre de 2017, un enfrentamiento armado y presencia de armas en manos de los integrantes de la comunidad mapuche. Ahora este fallo con toda claridad dice que no existen esos elementos de prueba que sustentaban el procesamiento bajo esa figura y en cambio señala con mucha claridad al cabo primero Francisco Javier Pintos como el responsable a priori del asesinato de Rafael Nahuel cometido por la espalda y en un contexto de una verdadera persecución y cacería en la cual los prefectos, los albatros, dispararon entre 114 y 129 veces con balas de plomo, con munición 9 milímetros, contra los integrantes de la comunidad. Así que, además le dictó la prisión preventiva. El fallo es realmente muy importante y viene, digamos, a contrastar, por un lado, con todo lo que había sido el proceso de instrucción judicial, que estuvo muy teñido por el relato mediático oficial del gobierno, del Ministerio de Seguridad, sobre la existencia de un enfrentamiento y la presencia de armas en manos de los mapuches, y también viene a contrarrestar aquel comunicado oficial de la ministra Bullrich del 27 de noviembre de 2017, 2 días después del asesinato. No, y también, ¿sabes qué, Santiago? Que daba cuenta de esta situación. Hasta la vicepresidenta dijo que los mapuches estaban armados, en una mesa, la más famosa de televisión, donde se defiende al gobierno, que estaban armados. Realmente una verdadera vergüenza, un relato, a ver, para justificar la mano dura. Sí, exactamente, en un contexto además en el cual veníamos de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hay que recordar que el día que estaban velando, el 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, a Santiago Maldonado, asesinaron a Rafael Nahuel. Y en un contexto, diría yo, superador todavía, que tiene que ver con la estigmatización del pueblo mapuche, con la construcción de un enemigo interno por parte del pueblo mapuche, que no quedó en los papeles, en una discusión de relatos, que conllevó el asesinato de 2 personas, la muerte de 2 personas, ¿no? Entonces, me parece que cuando tengamos alguna distancia histórica de este momento que estamos atravesando, tal vez podamos ver con toda la gravedad de lo que implica que se haya hecho esta construcción de un enemigo interno y cómo actuaron las fuerzas de seguridad en los 2 casos. No, un enemigo interno que había que fusilarlo, porque es terrible. O sea, un enemigo interno que había que fusilarlo. Después se inventa un relato en el cual se dice que estaban armados. Se va a decir que eran terroristas, una cosa claro, increíble. Financiado por la FARC, la ETA, los kurdos, Inglaterra, increíble, una cosa increíble. Alucinante, difícil de entender, pero que sin embargo, gracias a algunos medios colaborativos, fue entrando y se asentó sobre el sentido común, y hay muchísima gente que hoy repite ese relato sobre la existencia de grupos comparables a las FARC en la cordillera patagónica, y viene después a justificar lo que sucedió con este pibe de 21 años, con Rafita Nahuel, que era un pibe que estaba saliendo adelante, que veían la posibilidad de trasladarse a vivir en esa recuperación territorial en Villa Mascardi, un mejor futuro para él y para su familia, y que el Estado argentino fue y lo mató por la espalda, a sangre fría y en el contexto de una verdadera cacería. Bueno, eso pone, cuando uno empieza a atar cabos, ¿no? Esta es la doctrina Chocobar, que las Fuerzas Armadas tienen que actuar con balas de plomo, no con balas de goma. Es como que crear un enemigo interno para justificar la represión. Realmente es tremendo y es un relato peligrosísimo. Sí,
Sí, porque con el Peligrosísimo. paso del tiempo se suman justificaciones a los distintos hechos, ¿no? Que parece que hay un sector de la sociedad que ya se ha acostumbrado a escuchar y que contempla de alguna forma o termina justificando. Bueno, la verdad es que este fallo viene también a ratificar aquello que un sector del periodismo que no compra los relatos oficiales acríticamente y a libro cerrado, venimos haciendo desde la Patagonia desde hace ya algún tiempo para contar que existe otra verdad en torno a estos temas. Bueno, por eso uno empieza a entender la teoría, ¿no?, que tiene Patricia Bullrich, de que hay que armar a las fuerzas para reprimir la protesta social. Está Darío Villarroel y está el doctor Eduardo Barcesat, que es un lujo que está con nosotros. Gracias. No, Darío, esto pone de manifiesto que hay que reprimir la protesta como sea, ¿no? Pero este chico, Rafael Nahuel, la Cámara resolvió que lo fusilaron. Absolutamente, pero estaba claro en el primer momento, ¿eh? Bueno, pero el relato que decía que estaban armados los mapuches, que eran parte de la FARC, de la ETA... El relato que el del gobierno Hezbolá. le bajó a la ciudadanía. Pero no la justicia. No el relato que iba de la causa con un Claro. juez timorato. Ten en cuenta que los jueces que actuaban a derecho les pasaba lo que les pasaba. Los llamaban al Consejo de la Magistratura y los echaban. Por fin, yo creo que esto tiene que ver también con un cambio de clima de época, donde se están destapando un montón de cuestiones, y ojo con esto, de que los jueces actuaron presionados o de acuerdo con los gobiernos de turno para resolver de esta manera. Recordemos que Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa. Sí, claro. Gabriela Michetti dijo que estaban armados los mapuches. Y además que se invertía la carga de la prueba. Acá Sí, está el doctor además, Barcesat. me gustaría agregar un dato más. La conferencia de prensa la dio junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Tal cual. Este es un elemento también a tener en cuenta al momento de contextualizar el momento que estamos viviendo. Y otro aporte. Nosotros, para el libro Silenciar la Muerte, que escribí sobre este caso, precisamente desgrabé un audio de WhatsApp que dejó uno de los integrantes del grupo Albatros minutos antes de que se le secuestrara el teléfono aquella noche del 25 de noviembre de 2017, donde con puntos y comas da cuenta de la versión oficial que luego repite Patricia Bullrich. Es decir, el único elemento de, entre comillas, prueba que tenía Bullrich al momento de dar esa conferencia de prensa y emitir ese comunicado era un audio de WhatsApp de un integrante del grupo Albatros a quien se le estaba por secuestrar el teléfono porque estaba implicado en el asesinato de Rafael Nahuel. No importó esperar pruebas, no importó esperar testimonios, pericias, solamente con ese audio de WhatsApp que Patricia Bullrich repitió con puntos y comas, se construyó el relato oficial que durante 1 año y medio sostuvo el gobierno y los medios colaborativos. Doctor Barcesat, esto es un poco la represión de la protesta social, ¿no? Bueno, yo creo que el pronunciamiento que valoramos, por cierto, de la Cámara de Apelaciones demuestra que empiezan algunos brotes verdes en la jurisdicción, ¿no? Al igual que el pronunciamiento de la Cámara Federal de Mar del Plata, que valida la intervención y competencia del juez Ramos Padilla, este otro pronunciamiento que pone fin al entuerto ficcional que pretendió imponer el gobierno como relato jurídico, entre comillas, de los hechos, demuestra que cuando hay una jurisdicción adecuada, la verdad, el conocimiento que establece el texto constitucional como tarea primera de la jurisdicción sale a relucir y, por supuesto, termina derrumbando los relatos ficcionales. Pero todavía estamos debiéndole muchas respuestas a la sociedad. Creo que el tema Maldonado prontamente, así aguardo, la Cámara Federal de Rawson restablezca la jurisdicción que torpemente se ha cerrado por 2 jueces pusilánimes que no han tenido el coraje de cumplir con ese compromiso de observar la supremacía de la Constitución Nacional y cumplir con los verbos conocer y decidir que establece la Constitución como los que definen la función jurisdiccional. Aguardo que también se revoque ese cierre prematuro e indebido y que prontamente el caso Maldonado, que es no solamente el hecho de la desaparición forzada seguida de muerte, sino también el encubrimiento en que han estado involucrados las autoridades nacionales y de Gendarmería Nacional, tome el cauce que corresponde y que la sociedad argentina, y muy especialmente sus familiares,
obtengan la respuesta que el tema amerita. Santiago Rey, te agradecemos este contacto y te saludamos desde aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias, muy por amable. traer este tema a la agenda, además. Gracias. Gracias.